tiempo ya se acabó de No, todas maneras, estamos Julieta, discutiendo en tiempo ya libre. estamos en tiempo libre. Ah, pues ahora sí, ¿verdad? Cuando tú Tú también puedes hablar tú no conmigo puedes, cuando Sí, quieras. sí, agotamos tu tiempo y ahora, bueno, pues Sí, me parece claro. útil esta Del diálogo. conversación. Ajá. El diálogo, pero cuando ellos hablan, pues sí Julieta, pueden tú puedes hablar participar. conmigo cuando quieras. Muchas gracias, un gusto saludarlas a Gracias. todas. A ver, pues arranquemos con esto del INE. Preocupa poco, mucho, nada. Esto que dicen, el techo es de 8,000, 9,000 millones de pesos. El INE había solicitado 13,000 millones, dando argumentos. Y ahora la consejera presidenta Guadalupe Tadei dice, pues si es lo que hay, pues vamos a lo que hay. Julieta. Bueno, a diferencia de otros procesos electorales, como por ejemplo los procesos de consulta que hicimos para el juicio de expresidentes o el proceso que hicimos para la revocación de mandato, verdaderamente se fue a un proceso electoral sin asignación de recursos, incluso con una operatividad en contra al interior del Instituto Nacional Electoral. En este caso, si la presidenta del INE considera que es un techo presupuestal en donde dice, lo más importante quiero destacar aquí es que no renuncie a la responsabilidad de organizar la elección de jueces, magistrados y ministros del 2024. No ¿Cómo? No puede, pero bueno, vimos cómo se intentó renunciar a esa responsabilidad en procesos anteriores, incluso estando dentro de la ley. Creo que eso es un avance y hay que respetar la autonomía de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto. ¿En esta reforma del Poder Judicial o en otras ocasiones? No, en otras leyes, como la ley de consulta popular, pero no se aplicaba porque el INE de manera permanente y sistemática rechazaba la operación del proceso electoral y no instalaba ni siquiera las casillas. ¿Kenia? Bueno, primero que nada decirte que está dificilísimo que suceda lo que acaba de decir la representante de Morena en su llamada telefónica. Ella dice que espera tener juzgadores eficientes. Nada más. El dato duro es que le están recortando el 40% de lo que el INE está pidiendo. Y bueno, pues que la señora Tadei diga que con eso va a funcionar no significa que vayan a salir las cosas bien. Va a haber jueces sin experiencia, jueces a modo, jueces del régimen y además en un proceso que lamentablemente está hecho un cochinero. No es posible que le vayan a dar esa cantidad, 8,000 millones de pesos, cuando el INE dijo necesito 13,000, pero sobre todo cuando es una elección que nunca en la historia de México se ha vivido. Hemos dicho, y se han hecho muchos ejercicios, que probablemente un elector esté en la casilla hasta más de una hora leyendo nombres y tomando la decisión de por quién votar. Si adicional a todo eso le damos pocas herramientas al INE, pues por supuesto que va a continuar siendo un fracaso esta lamentable destrucción, por cierto, que empezó en el régimen anterior y que se va a perpetrar con este gobierno. Naya, ¿te parece excesivo lo que solicitó el INE? ¿Te parece poco lo que ofrece la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? Primero quiero separar dos cosas. Una cosa es esta intención de Morena de cooptar al Poder Judicial y la calidad de los juzgadores que pudiéramos llegar o no a tener con estas elecciones. Es una cosa aparte. Y la otra es la elección, la organización de la elección. Y yo aquí sí pido seriedad, porque recordemos, el INE es un consejo, no es la presidenta. Y en ese consejo ellos habían decidido técnicamente que necesitaban 13,000 millones de pesos para organizar una elección que es mucho más grande que la elección de 2024 porque son muchos más cargos a elegir. Y también se necesita hacer la fórmula electoral. La fórmula electoral significa cómo es la distritación y quién va a votar por qué. Eso no existe y eso cuesta. Si hacer una redistritación para un tema de diputaciones y de senadurías cuesta, imagínate cuánto costará hacer algo nuevo. La cartografía. Sí, se llama la fórmula electoral, es todo eso, es quién vota por quién y en qué distritos y qué zonas y todo eso. Cuesta y no se tiene. Y en ese sentido, a ver, ¿se puede hacer con 8,000 millones de pesos? ¿Para qué piden 13,000? Yo pido seriedad del INE. Y si se necesitan los 13,000, ¿por qué la otra acepta 8,000? A ver, no, yo quiero un pronunciamiento de los técnicos al respecto, porque no es mi apreciación personal. Aquí yo no soy el INE, ni soy el especialista en el tema, pero exijo que a los ciudadanos se les dé certeza de lo que se va a realizar. Pues aceptan 8,000 porque no les van a dar más. No, pero no Entonces, estamos jugando, lo van a hacer mal entonces. ¿Qué tendrían que decir? No acepto y no hago la elección. Necesitamos, ¿cuánto se necesita para hacer una elección? Para hacerla bien. Ellos dijeron 13,000 millones. Si se hacen, ¿para qué piden 13? Si la pueden hacer con 8 es un exceso haber pedido 13. Quiero que los consejeros se manifiesten con los números reales. A ver, Julieta. Nosotros señalábamos que definitivamente no es una elección más grande que la del 2024. La del 2024 es la elección más grande que ha habido en los procesos electorales de toda la historia de nuestro país. Y además, por eso, en la pasada elección elegimos a más de 20,000 cargos, a diferentes. No, pero los tipos de locales niveles. Pagaban lo local. Claro, pero además ahora no tenemos el financiamiento público a los partidos es políticos. Pero 860 cargos. Son 860 cargos. 860 cargos en esta elección judicial. Lo dejo, No, perdóname, yo te lo voy a recuperar, pero es que sí creo que los números importan. Y en la elección federal. Solo fue Senado y diputados y presidencia. Depende, puede ser depende del estado. 3, 6, 7, pero no pasan de 8 boletas. Pero a ver, denme una idea. 8 boletas. Diputado local, diputado federal, alcalde, senador, gobernador, presidente de la República. Porque nos la pasamos diciendo más grande, más chica, más grande, más Vamos a ¿cuántos? suponer. Sí, nomás que lo local lo paga lo local. Sí, digamos.
vamos, pero lo federal, ¿cuántos cargos? Fueron 7, ponle 7. ¿700? Sí, 700 A ver, mucho. Julieta, No, ¿Qué pero son por 500? casilla. No, que son los 500 cargos a elegir de la Cámara de Diputados, más los 128 del Senado y la Presidencia de la República. Gubernaturas y alcaldías. Y No, regidurías. eso lo paga lo local. Por eso ponen el hipotético, digamos, Bueno, en el porque hipotético. se Ah, hagan bueno, pero fusionados con... súmalo, Bueno, pónganse de súmalo. acuerdo. Entonces son 500 más 128, 628 más 1, 629. Julieta, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en la cantidad, sí. 629 en esta elección 2024 y 860 en la elección del 2025. Entonces es más grande la que viene. A ver, insisto, nosotros hemos respetado la capacidad técnica, operativa, administrativa del Instituto Nacional Electoral. Ellos son los expertos en tema electoral, en cómo pueden mecanizar el tema de la boleta, en cómo pueden crear operativamente la instalación de las casillas y que esto sea funcional para el proceso electoral. Hay que respetar esa autonomía del INE, porque tampoco se vale entonces decir que el INE es autónomo, pero cuando no me gustan las reglas que pone el instituto, entonces ahora sí no me gusta cómo organizar los procesos electorales. Nosotros sostenemos, el que puede lo más, puede lo menos. La elección más grande que se haya hecho en la historia con el mayor número de cargos en disputa a nivel federal, en rasgos grandes y generales, es la elección 2024. Pero quedamos que no. Porque pero son ¿por qué 629. quedamos que no? Por la cifra. Pero 629 magistraturas o... No, 629 cargos federales en el 2024. Así es. Y 860 jueces o puestos judiciales en el 2025, pues son más. Sí, claro, no, pero a ver, Claro que sí. una cosa es la cantidad de cargos que tengas que elegir a nivel nacional y otra es que tenga una comparativa específica en el Es que presupuesto. incluso numéricamente es más. Pero A ver. yo diría, el tema de fondo es que este país ejerce 9 billones de pesos. ¿Qué significa? 9 millones de pesos. Y aquí solamente, digamos, el INE está pidiendo, es una cifra muy grande, pues, pero solamente pide 13,000 y le quieren dar 8,000. 5,000 millones de pesos. Si vemos el dineral que le están dando a Dos Bocas, a Azucena, es impresionante cómo son capaces de darle 136,000 millones de pesos. Ojo, al INE le están regateando 5,000. ¿Cómo son capaces de darle 40,000 millones de pesos más al Tren Maya cuando al INE le están regateando 5,000? ¿Cómo son capaces? Bueno, a la IFA, que no hay ni vuelos, ni pasajeros, ni transporte, ni nada, le están dando 1,000 millones de pesos más. En estricto sentido, esto no se trata de dinero. Esto se trata de caprichos del gobierno para seguir haciendo un cochinero en la elección del nuevo Poder Judicial. Hay otros rubros que también han sido destacados, por ejemplo, la reducción que yo particularmente no termino de entender en el tema de seguridad, por ejemplo, Julieta, cuando pues es la apuesta del sexenio, ¿no? Reducir, entre otras, reducir la seguridad. ¿Por qué esta La reducción? inseguridad. Sí, perdóname, la inseguridad. Bueno, en el conjunto total se aprecia como una reducción, sin embargo, en la realidad es una transferencia de la partida económica que estaba en la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, que ahora se transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Guardia Pero también Nacional bajo la pasada- Sedena, el presupuesto de la Sedena. Sí, hay un tema que es el gasto programado y particularmente el gasto que ahora se deja de ejercer porque ya no se está en proceso de construcción de numerosas obras que en el 2024 se hizo una apreciación extraordinaria donde se asignó un presupuesto adicional para la conclusión de algunas obras en particular en el 2024. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional era la terminación de la conclusión de todos los cuarteles a nivel nacional y por lo tanto esas obras que ya no están en proceso de construcción pues ya no se les asignó una partida presupuestal en este presupuesto. Sin embargo, de todas maneras queda totalmente asegurada el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la corporación, los cuarteles de la Guardia y por supuesto también con las nuevas capacidades que va a tener la Guardia Nacional en materia de inteligencia, es donde se espera que el próximo año tengamos además un reforzamiento para que, pues eso necesita inversión de todas maneras. Senadora Claudia Anaya, hay quien dice que es un presupuesto demasiado optimista. ¿Qué destacarías como positivo o como negativo? Los criterios generales para la política económica son los que son demasiado optimistas. Nosotros no podemos tener un presupuesto de ingresos de la Federación si no tenemos una ley de ingresos de la Federación. Y para tener una ley de ingresos de la Federación se hacen estos criterios, que son los indicadores que te dicen más o menos cuánto vas a ingresar. El presupuesto de 2025 se parece mucho al de 2024 en cuanto a números. El de 2024 fue de 9.1 y el de 2025 se planea que sea de 9.3. Este es un tema muy importante porque pareciera que es lo mismo, que vas a gastar lo mismo, pero te diría yo que no, porque hay dos cosas que crecen significativamente y que van a afectar a todo el gasto. Y esto es lo que crece de manera inercial, que son las pensiones y jubilaciones, el gasto operativo de gobierno que va tanto a sueldos como a operación, y un punto muy, muy importante. Este año, 2025, se va a gastar más que ningún año en el costo financiero de la deuda, 1.38 billones de pesos. ¿Cuántos son los requerimientos financieros del sector público? 1.4 billones de pesos, 3.9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que lo que vas a pedir de deuda para el 2025 es lo que vas a pagar de costo financiero de la deuda. Imagínate esa locura. Vas a pedir 1.4 billones de pesos para pagar los intereses
lo que debes de 18 billones de pesos de saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la forma más amplia de medir la deuda, que es lo que debe México. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque en 2024 tuvimos un déficit excedido del 6% del Producto Interno Bruto, es decir, gastamos mucho más de lo que debíamos. Entonces, para el 2025 no quedó más que apretar la rienda, va a doler. El 2025 va a doler el presupuesto de egresos, pero no había de otra. Pero va a doler en qué sentido, va a Porque a los ciudadanos. No, va a doler porque todo tiene una reducción, porque gastamos de más en 2024 y la inercia del gasto te empuja con los Gastamos, propios- me suena como que a muchos. ¿Quién gastó? Se gastó mucho en obras, como bien dice Julieta, a ver, se gastó mucho en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal, que ahora todo se va a tener que contraer. ¿Por qué? Porque ya nos dijo Moody's, Standard & Poor's y Fitch, no puedes seguir aumentando tu déficit. Tienes que contener tu déficit, tienes que contener el balance general de Pemex, y la reforma judicial crea una incertidumbre que puede hacer que tu Producto Interno Bruto baje. A ver, Kenia. Llevan Pues, 3 años mira, que no se ponen de acuerdo en cuánto vamos a crecer y fallando en los números. El Y tema es siempre que no crecemos. resultamos más El tema es que no optimistas. crecemos, el tema es que hay más Proyectan más inflación, que el tema De es hecho, que sí hay crecemos. más Por deuda. ejemplo, ahorita, déjame preguntarle a Julieta, ¿cuánto están proyectando el crecimiento del 2025? 3%, ¿De 3 a 4? lo proyectan y Moody's lo puso en 1.2. ¿De 3 a qué? No, nosotros estamos proyectando de 2.5 a 3. A 3. Así. Último comentario de esta mesa. Bueno, pues sin lugar a dudas decirte, hoy es un día terrible para México. Hoy inicia la destrucción del INAI, pues digamos este espacio para los ciudadanos, para los mexicanos, de saber en qué, cómo y cuándo el gobierno se gasta su dinero. Yo estoy convencido, un gobierno sin transparencia, un gobierno opaco, un gobierno en lo oscurito, está condenado a ser un gobierno corrupto. Es claro que este gobierno del régimen lamentablemente no quiere que los mexicanos sepan la verdad. ¿Por qué? Pues porque gracias a esas verdades es que supimos de la casa en Houston, de los contratos del hijo de Bartlett, de los contratos de la familia de López No, y Obrador no y nada de más de sus este socios, sexenio, ¿eh? y también del gobierno anterior y del anterior. Este espacio de los ciudadanos hoy les será arrancado a México porque se lo van a pasar al gobierno. ¿Ustedes creen que este gobierno de Morena va a ser capaz de reconocer todas las corruptelas que suceden adentro de sí? Por supuesto que no. Y eso es terrible para México, es terrible en términos internacionales, porque lamentablemente estaremos dando pasos hacia atrás aproximadamente 20, 22 años. Pues te tocará dar hoy el debate, diputada. Así Gracias, es. diputada del Gracias PAN, a ti. Kenia López Rabadán. Senadora Claudia Anaya, la senadora del Son PRI. 7 organismos que la verdad que cada uno de ellos tiene una importancia nodal en la administración pública, todos tienen un fin, un objetivo. Me parece muy importante que a cada uno se le dé su tratamiento específico. El tema de la desaparición del INAI no solamente ayuda a detectar actos de posible corrupción en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, nos puede ayudar a detectar actos de corrupción en el Poder Judicial, en otro organismo autónomo, En los en el gobiernos Poder estatales, Legislativo. Exacto, existe también la Plataforma Nacional de Transparencia y la protección de datos personales, y eso no lo puede tener la Secretaría de la Función Pública y no lo puede tener el gobierno. Son cosas que tienen que estar bajo resguardo de un autónomo. La desaparición de la Mejoredu, que se ha hablado poco de ello, es quitar la meritocracia de los maestros para tener movilidad y pasarle nuevamente eso al sindicato. La presidenta, como tú me pusiste en el audio, reconoce la importancia de tener organismos reguladores que sean medianamente, lo pone ella, autónomos, pero son necesarios para cumplir con los tratados internacionales. Cada uno necesita un análisis especial. Es muy poco el tiempo que tenemos, pero te lo agradezco, Azucena, gracias. Al contrario, ¿suficiente lo que propone la presidenta Sheinbaum en esta reorganización? Es decir, de lo malo, lo menos malo. De lo malo, lo menos malo, pero no dudes de que nos van a abrir un panel de arbitraje por el tema de la reforma eléctrica, ¿eh? O sea, de que sí, lo van a abrir. Y ya perdimos el del maíz. Entonces, no es que yo sea pitoniza ni que tenga dotes de clarividencia, pero entiendo la administración pública. Y puede generar un conflicto el próximo año con Donald Trump, el Tratado de Libre Nos Comercio. puede costar caro la renegociación y además nos puede costar millones de dólares también de multas. Gracias, senadora, la senadora priista Claudia Anaya. Muchas gracias. Gracias. Concluimos contigo, Julieta Ramírez, senadora de Morena. Pues a mí en el fondo me da mucho gusto que el PAN, el PRI, en conjunto, siempre han fallado en sus especulaciones. Y llevan 6 años advirtiendo de un apocalipsis en México y 6 años fallando en sus predicciones. La señora que dice Candil de la Calle, oscuridad de su casa, representa a un gobierno, a un partido en donde no pudieron terminar ni una barda para una refinería. Y representan gobiernos en donde el crecimiento económico se tradujo a la vez en el crecimiento de la pobreza. 100,000 personas entraban al umbral de la pobreza con los gobiernos del PRIAN, y ahora 100,000 personas al mes salen de la pobreza. Esa es la importancia del crecimiento económico, y estamos en un momento económico fundamental para el país, donde somos el segundo país con menor desempleo en el mundo, con la moneda más fuerte. Y bueno, si quieren hablar del tema del INAI, nosotros estamos convencidos que el modelo del INAI era un modelo que alejaba del sector público las tareas y responsabilidades del Estado como garante de derechos y se las otorgaba a privados a través de organismos autónomos, evitando capacidades del Estado. Esto a través de un sistema internacional de privatizaciones con características
a cumplir por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. No compartimos ese modelo de visión Pero donde se el INAI refuerzan es los público, organismos no es privado. autónomos. Nadie dijo que fuera privado. Sí, dijiste, se lo entregaron a un modelo privado. Ah, sí, porque la desaparición del INAI en conjunto con todos los demás, lo que busca es, mira, el INAI se ha traducido en una especie de cuotas y cuates. Finalmente, por ejemplo, está una persona que se llama una comisionada presidenta del INAI, Jimena Lapuente, que finalmente se terminó convirtiendo en pluri de tu partido. Y además, ¿qué INAI es ese? El INAI que quiso ocultar los casos de Odebrecht, los casos de Ayotzinapa. ¿Esa es la transparencia y discreción que quieren? Finalmente, el Lo de INAI es Ayotzinapa, el ejército se negó a entregar los datos, no fue el INAI. tristemente, Ajá, sí, el INAI es un vehículo. Ajá, el ejército no INAI es al revés. No, el INAI, por ejemplo, decretó que los casos de Odebrecht eran cuestión secreta y no los quiso abrir en su momento, cuando eran realmente relevantes. A ver, Pero el ¿qué INAI tomó tenemos? esa decisión. No, ¿Y claro qué que no. tenemos Y actualmente lo puedes hablar en con el los INAI? consejeros del INAI. Pues consejeros que terminan usando las tarjetas en un table dance. Sí, pero mejor quieren el quita la INAI partida finalmente. Lo que presupuestal nosotros de las queremos tarjetas, hacer, en lo vez que de acabar nosotros con el queremos hacer es instituto, que a no maten al través, niño. lo que nosotros queremos hacer es que a través Denle del- medicina al niño, no lo maten. pues, Ya el tiempo ya se acabó de No, todas maneras, estamos Julieta, discutiendo en ya tiempo está- libre. Ya estamos en tiempo libre. Ah, pues ahora sí, ¿verdad? Cuando tú Tú también puedes hablar tú no conmigo puedes, cuando Sí, tú sí, quieras. sí, agotamos tu tiempo y ahora, bueno, pues me Sí, parece claro. útil esta El diálogo. conversación. Ajá. El diálogo, pero cuando ellos hablan, pues sí Julieta, pueden tú puedes hablar participar. conmigo cuando quieras. Yo Yo nunca puedo me hablar siento contigo cuando ofendida. quieras, pero yo no te interrumpo cuando hables. Cuando necesites hablar conmigo, interrúmpeme. No se trata de que seamos monólogos. Es importante que le clarifiquemos a la gente cuando una parte de nuestra Bueno, narrativa. cuando me permitas hablar, hablo con mucho gusto. Bueno, adelante. A ver, Julieta, dices que el Hágale un INAI programa, Julieta. determinó Por favor. no abrir la información del caso Sí. Ayotzinapa. Sí, y no, A Ayotzinapa, ver. Odebrecht también, y que siempre ha sido a discreción. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos que sea lo siguiente, que sea como los modelos internacionales, donde tienen, si acaso, dos organismos autónomos en Francia, en España, en Estados Unidos, y que sea, en todo caso, por medio de un juez, si no, Pero te no lo quieren proponen entregar, así. si no te quieren entregar la información. ¿Qué necesitamos? Que se pase a la agencia digital, que tengamos una referencia digital de nuestras identidades, que se ha convertido el INAI. En realidad es una especie de transparencia porque finalmente termina siendo, en los casos reales para la población, un peloteo de vas a una institución, luego te vas al INAI, luego te vas para Pero acá. la que, Necesitamos la garantizar que niega la transparencia información desde es la un institución, principio. ¿estás de acuerdo? Pero, No el INAI. por ejemplo, Ajá. pero también el INAI ha clasificado casos como los de Odebrecht, insisto, clasificó No, el INAI no los de puede carácter clasificar. secreto A ver, déjame- la información. déjame escuchar en eso el de tiempo, en Odebrecht. 2013 calificó en el 2016 dijo que no se podía abrir y que se clasificaba la información en el caso de Odebrecht. Senadora Naya, el No, INAI. tú tienes como En el ciudadano caso que de pedir la información a una institución. Si la institución no te la da, tú vas al INAI y el INAI, como garante de la transparencia, se la exige a esa institución. En el caso de lo de Ayotzinapa, y lo han dicho los padres, es el ejército el que se ha negado a dar los datos. Pero- No es que el INAI no quiera darlos. En un principio se negó, El el INAI. propio INAI, y también en Odebrecht. Mira, lo que hace el INAI es Contéstame lo de solicitarlo Odebrecht. a las instituciones. Es que no responden lo A de ver, vamos a ver lo de porque Odebrecht. No, lo de secreto. Odebrecht habrá que ver el dictamen Pues es que- del INAI, Pues pero ahí yo te estoy cierta que informo, el era INAI no te secreto, la... era discreción. ¿Qué creemos nosotros? Es que también son dos visiones distintas, ¿eh? Julieta, Dos, pero dos modelos yo de estoy- a visiones ver, si lo distintas. quieren Nosotros pasar al Poder garantizamos que la Judicial, juez- como no, dice no, no, no. Julieta, al Estado no lo como la están Autoridad pasando. Superior de la Federación. Pero no a través de un juez, como mencionabas que en había en caso, otros para países. para que sea obligatorio la entrega de Pero la eso no información, está en el como en modelo que otros están países. planteando. Pero ese no es el modelo de No es ahora. el modelo que están planteando. Eso sí requeriría otra reforma en este momento. Esperemos que les pareció el video. Dice que es una noticia terrible que vaya a desaparecer el INAI. Que un espacio para los ciudadanos de saber en qué, cómo y cuándo el gobierno se gasta el dinero. Que un gobierno opaco y sin transparencia, que hace las cosas en lo oscurito, está condenado a ser un gobierno corrupto porque oculta los números al pueblo, como es el caso de la casa de Houston, de los contratos del hijo de Bartlett y de los hijos de AMLO. Y a la gritona del Senado se le olvidó decir todas las tranzas de su comadre Xochitl Gálvez. A continuación, la senadora Julieta Ramírez de Morena le cierra la enorme boca a la Caballán y le dice que el INAI se ha traducido en una especie de cuentas y cuates. Por ejemplo, la comisionada presidenta del INAI se terminó convirtiendo en pluri del PAN y el INAI ocultó los casos de Odebrecht y de Ayotzinapa y otras cosas. Y le termina cerrando toda la hocitrompa que en ella Naya al decirles que los y las consejeras del INAI utilizaban las tarjetas en un Hable Dance, toma la barbón, donde las dan las toman. Tremenda rastriza que le dio Julieta a Kenia y a Naya. Hasta el pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.